¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes, dependiendo de dónde nos están escuchando. Es un placer para un servidor estar en un webinar más organizado por Manage Engine. Y bueno, voy a tener el placer de estar por aquí con ustedes platicando un tema muy relevante, muy importante y que pues, de manera muy común me preguntan y va relacionado sobre un proceso básico para todas nuestras organizaciones y nuestras direcciones de TI que tiene que ver con el proceso de gestión de cambios. Entonces el título lleva como tal las palabras adaptación, adopción e implementación. Me gustaría que desde el título notáramos que, pues bueno, hay tres palabras diferentes. Muchas veces en las implementaciones se manejan de manera indistinta y la realidad es que, bueno, sí hay una diferencia como tal en las tres palabras y pues vamos a estar platicando al respecto. Para lograr el cubrir, pues bueno, esta agenda tan interesante que tenemos sobre el proceso de gestión de cambios, vamos a estar hablando de 5 aspectos fundamentales. Primero, quisiera que recordemos un poco el propósito y los objetivos de la gestión de cambios. También es muy importante que no confundamos cambios con liberaciones, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito al respecto. Vamos a ver el tema de cuál es el alcance. Es uno de los principales aspectos que tenemos que considerar es qué tantos temas o qué tantos CIs van a estar sujetos al alcance de este proceso. Por otro lado, vamos a hablar del ciclo de vida de un cambio, vamos a hablar de cómo medir el desempeño y al final, pues bueno, me gustaría cerrar con una pregunta relacionada con el por dónde iniciar esta adaptación, adopción e implementación como tal del proceso de gestión de cambios. Entonces, vamos a empezar con el primer punto que tiene que ver con el propósito y los objetivos de la gestión de cambios, ¿no? Y el primer punto que quisiera, el que, pues bueno, reflexionemos un poco, va relacionado con la parte de ¿para qué es este proceso? ¿No? Este proceso lo que busca es evidentemente el estar coordinando los cambios. ¿Sí? Si queremos buscar una palabra clave para definir qué es lo que hace cambios, cambios coordina los cambios. Irónicamente, cambios no cambia nada. Ahí es donde entra justamente el proceso de gestión de liberaciones e implementaciones, ¿no? El proceso se llama Release and Deployment Management y ese proceso es el que realmente hace la ejecución de los cambios. Sin embargo, el proceso de liberaciones no inicia con la ejecución de los cambios hasta que cambios no hace todo lo necesario para qué, para autorizar el cambio. Ahorita vamos a platicar, a ver algunas notas al respecto. ¿Qué es importante? Pues bueno, cambios es la parte de la esencia de la mejora continua viene en la parte de cambios. ¿Cómo pueden mejorar o cómo pueden evolucionar las compañías? ¿Cómo pueden evolucionar los corporativos, los servicios, los productos que tienen? Pues a través de una gestión de cambios. En los ejemplos vemos, pues pudiera ser tecnología que algunos llaman obsoleta, ¿no? Es una palabra un poco ambigua de utilizar, pero si llamáramos obsolescencia, por ejemplo, a los primeros teléfonos, que eran teléfonos gigantescos, o inclusive si recordamos por ahí algunos teléfonos que tenían que estar inclusive en un portafolio conectados directamente a la batería de los automóviles, ¿no? Hace muchos años. Pues bueno, evidentemente esa era la única posibilidad de comunicación. A lo largo del tiempo, pues bueno, toda esta tecnología o este tipo de aparatos ha ido evolucionando. Inclusive no podríamos mencionar ahorita en el caso del ejemplo de los teléfonos que es la conversión es directa uno a uno, es decir, un servicio que antes era, pues bueno, telefonía, era un teléfono y solamente me servía para hablar por teléfono. Al día de hoy, pues bueno, vemos un smartphone y la realidad es que un smartphone puede ofrecer 50 servicios adicionales, además de llamar por teléfono. Eso ha sido parte de la evolución, ¿no? Lo mismo pasa con lo que pudiéramos llamar como equipos portátiles, ¿no? Si lo vemos en el lado derecho inferior de la página, lo que vemos aquí es, pues bueno, cómo han evolucionado los equipos portátiles, ¿no? Inclusive hoy si lo pudiéramos llevar a otro tipo de temas, tendencias, y ha habido pues, ya variables, ¿no? Como pudieran ser las tabletas o las propias phablets, ¿no? Relacionadas con todos los temas de, pues, dispositivos móviles. Entonces, gracias a que han evolucionado las compañías, pues a que tienen productos innovadores, tienen un modelo de innovación dentro de su modelo de negocio y esto es lo que pues, les permite el estar generando estrategias y a través de un proceso constante de cambio es solamente la forma en la cual pues ellos pudieran llegar a tener esta evolución, ¿no? Entonces, la parte de cambios es la esencia natural de una compañía, es el cambio. Todos los días existen cambios, cambios organizacionales y que evidentemente pues eso va a impactar en cambios de componentes
tecnológicos. Entonces, es muy importante que consideramos esta perspectiva. Ahora bien, pasando al tema del propósito de cambios. En realidad, ¿qué es lo que hace el propósito de qué es lo que hace el proceso de cambios? Bueno, el proceso de cambios se encarga de coordinar, como les comentaba, una palabra clave es cambios, coordina los cambios. ¿Y qué es lo que coordina? Bueno, pues todo el ciclo de vida de un cambio, ¿no? Ahorita vamos a ver el proceso y eso va a ser su ciclo de vida. Esto permite como tal que se hagan cambios benéficos con una mínima interrupción a los servicios de TE. Uno de los principales aspectos que hemos platicado, inclusive en diferentes foros, en diferentes presentaciones, ¿no? El viernes pasado estaba en una presentación en una ciudad aquí en México que se llama Monterrey y estábamos presentando igual con el equipo de Manage Engine y les preguntaba, ¿no? ¿Cuántas de las organizaciones o cuántos de los que están aquí presentes utilizan periodos de congelamiento de cambios? Todos levantaron la mano y me dijeron pues prácticamente un 100%, ¿no? La otra pregunta que les hice es, ¿por qué congelamos cambios? ¿No? Y la respuesta que me dieron fue, pues bueno, para evitar el que haya fallas o disminuir el riesgo de tener fallas, ¿no? Entonces, mi tercer comentario fue relacionado con, bueno, ¿qué tan malos seremos gestionando cambios que tenemos que poner periodos de congelamiento de cambios? La realidad es que decimos, pues bueno, si movemos algo y ese movimiento afecta la operación, pues mejor en periodos críticos, como por ejemplo cuando estamos ejecutando la nómina a fin de año, etcétera, pues mejor no movamos infraestructura y nos quitamos de problemas. Al estar congelando cambios, la realidad es que estamos inhibiendo la mejora continua de la propia compañía, ¿no? Entonces es uno de los principales temas. Yo lo que les decía es no es un crimen tener periodos de congelamiento de cambios, nada más hay que utilizarlos para lo que son, para disminuir el riesgo, ¿no? Ahora, si decimos que antes teníamos, hace 10 años la compañía tenía 3 o 4 periodos de congelamiento de cambios y ahorita tenemos 20 o 30, pues bueno, la realidad es que creo que estamos haciendo las cosas mal. Es decir, no se están gestionando los cambios de manera adecuada. Entonces, por eso es pues, definitivamente muy importante el que entre un proceso bien estructurado que nos ayude a coordinar los cambios. En la medida en la que se coordinen bien los cambios es la medida en la cual vamos a evitar el que tengamos como tal pues impactos, ¿no? ¿Cuáles son los principales objetivos? Bueno, primero que nada, responder a los requerimientos del negocio, ¿no? Evidentemente, como comentamos, las organizaciones se encuentran en un mundo globalizado, están cambiando constantemente sus requerimientos y esos cambios, pues bueno, evidentemente nos exigen, ¿no? El que tengamos, pues como tal, una mayor flexibilidad en la forma en la que hacemos los cambios. ¿Sí? ¿Qué es importante aquí? Pues buscamos el reducir o disminuir o inclusive eliminar los incidentes relacionados con cambios mal implementados. Por otro lado, asegurar que los cambios sean registrados y sean evaluados, ¿no? Y que los cambios autorizados sean priorizados, planeados, probados e implementados. Entonces aquí vemos dónde entra toda la parte de cambios, desde la recepción del request for change o de la solicitud de cambios, se priorizan, se planean y se aprueba, ¿no? Una vez que se aprueba, entonces pasamos a la etapa de construcción, pruebas e implementación, ya junto con el equipo de liberaciones. Por otro lado, hay que asegurar que todos los cambios a los elementos de CI, ¿no? a los elementos de configuración, o sea, a los CIs, a los configuration items, se registran en el sistema de gestión de la configuración. Aquí vemos que de hecho, pues bueno, debería haber un gran trabajo en equipo relacionado con la parte de configuración y con la parte de cambios, ¿no? De hecho, hay muchas organizaciones en las cuales han puesto al mismo dueño de proceso para ambos procesos y hemos encontrado el que, pues bueno, inclusive hay muchas ventajas al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos entonces a través de los cambios? Pues bueno, optimizar el riesgo general del negocio. Es decir, que en la medida en la que apoyemos toda esta parte de modificaciones puntuales, precisas y de manera objetiva y de manera rápida y eficaz a lo largo del tiempo, pues bueno, lo que buscamos aquí es que no tenga afectaciones como tal al negocio. ¿Cuál es el alcance? Bueno, el alcance que tiene cambios, pues bueno, la realidad es que es importante identificar que puede haber cambios estratégicos, cambios tácticos, cambios operativos. Y este tipo de cambios, pues bueno, a nivel negocio podemos ver, hay que estar enfocados en gestionar el negocio, en gestionar procesos de negocio, gestionar las operaciones del negocio. Lo que tenemos que ver, y nosotros estamos ubicados en la parte interna, en la parte media, ¿no? Es decir, oye, al momento de gestionar los servicios ante un cambio estratégico, pues evidentemente van a venir solicitudes a mi portafolio de servicios. En la medida en la que se hagan solicitudes de cambio a nivel estratégico, táctico o operativo, nos van a pegar tanto al portafolio de servicios como en las operaciones del servicio. Por otro lado, también es bien importante el considerar pues, a nuestros proveedores. Recordemos que ninguna compañía tiene el 100% de su infraestructura, es decir, el 100% de sus CIs dentro de su ámbito de responsabilidad. Tenemos muchos proveedores.
Entonces los proveedores también tienen sus propios cambios, tienen sus propias modificaciones y también los tenemos que meter dentro del proceso. Es bien importante el considerar esto. Muchas veces nos preocupamos solamente por nuestros EIs, pues la realidad es que debemos tener una buena gestión de proveedores para que también por contrato se tenga una buena gestión de cambios y no genere impactos en los incidentes. Entonces el alcance puede ser muy grande, ¿no? Y entonces aquí tendremos que ir definiendo una estrategia, ¿sí? La palabra del título decía, hay que adaptar, que es bien importante. Un proceso, el proceso, la mejor práctica, si vemos en los libros, que es la fuente como tal de donde viene toda esta información. Entonces, pues, vemos en los libros de ITIL, pues al final del día nos sugieren una serie de actividades. Esas actividades hay que adaptarlas a nuestro contexto organizacional. En un inicio pudiera ser que yo solamente me preocupe por operaciones del servicio y cómo le impactan a mi catálogo de servicios. Y puede ser que no me esté preocupando ahorita por el tema de portafolio de servicios, porque inclusive puede ser que inclusive el proceso de portafolio de servicios no lo tenga. Entonces son aspectos que tenemos que ir evaluando y tenemos que ir definiendo. Entonces hay que enfocarnos en el alcance. Como siempre yo les recomiendo, oye, pues cuando hacemos toda la parte de adaptar el proceso es 80-20, ¿no? Vámonos al 20% de nuestra infraestructura que nos está soportando el 80% de nuestros servicios de negocio. Ahí hay que enfocarnos y entonces probablemente hay que empezar a coordinar y hay que empezar a controlar estos EIs en específico que representan el 80% de las operaciones de negocio, ¿ok? O de nuestros servicios. Entonces, en esta perspectiva, pues es muy importante primero adaptar el proceso a este 20%, después es muy importante adoptarlo. Adoptarlo significa cuando ya yo como compañía sigo realmente el proceso por convicción. Las personas adoptan una forma de trabajo. Entonces veamos cómo hay una gran diferencia entre adaptar y después adoptar, ¿no? Primero adapto un proceso y el adopto lo adopto yo como persona, yo como ejecutor de cambios, yo como coordinador de los cambios, yo como la persona que prueba los cambios, entonces estoy consciente de estos temas. Y al final, pues bueno, a través de un proyecto de implementación, pues se va a implementar como tal este tipo de procesos. Por otro lado, es muy importante el que identificamos, bueno, estrictamente hablando, ¿qué sería un ciclo de vida de un cambio? Bueno, si nos vamos a estrictamente hablando, este es el proceso que podemos encontrar en los libros, ¿no? Recuerden que tenemos, pues bueno, los libros de ITIL, 5 libros, cada libro representa una fase del ciclo de vida del servicio. Nuestro libro de transición del servicio es en donde se encuentra el proceso de gestión de cambios. Si vemos el ciclo de vida de un cambio, oye, ¿qué tendríamos que hacer para cada uno de los cambios? Bueno, para cada uno de los cambios tendríamos que estar creando un request for change, ¿sí? Una solicitud de cambio, que el RFC, recordemos, es un documento para formalizar el cambio. Después de que se crea, se registra. Una vez que se registra, hay que revisar este request for change y entonces ya una vez que lo revisamos y que vemos que bueno, cumple con las características relacionadas con un cambio, hay que analizar y evaluar el cambio. Recuerden que uno de los principales temas que tenemos y nuestras principales responsabilidades como proceso de gestión de cambios es el analizar y el evaluar el cambio. ¿Ok? Entonces analizamos qué es la información, analizamos cuáles son las implicaciones, hay que analizar de qué manera tendríamos que estar, qué tendríamos que estar considerando, ¿para qué? Para poder evaluar un cambio en específico. Entonces, creo que se movió un poco por aquí la presentación, ya regresamos. Entonces, hay que analizar y evaluar el cambio y una vez que analizamos y evaluamos el cambio, ¿qué procede? Hay que autorizar la siguiente etapa. Entonces, recuerden que el proceso de gestión de liberaciones no va a mover un dedo hasta que no recibe un cambio autorizado. ¿Esto con qué finalidad? Evitar que las gentes expertas, la realidad es que la gente más especializada, la gente que realmente hace las implementaciones, pues bueno, tiene toda una metodología, tiene ciertos tiempos y no se vale que ellos estén construyendo ambientes cuando ni siquiera se ha autorizado un cambio, ¿no? Entonces no se vale que estemos invirtiendo horas de este equipo tan especializado en cambios que ni siquiera sabemos si van o no van, ¿no? Entonces, toda esta perspectiva, veamos, yo lo visualizo como la parte más táctica y administrativa de coordinar un cambio, pues se la dejamos al proceso de gestión de cambios. Ya una vez que internamente se pusieron de acuerdo el negocio, el área de TI, cuánto le va a costar ese cambio, si entra o no por proyecto, etcétera, etcétera, ya que definieron todos esos tipos de temas en la parte del análisis de cambio, hasta ese momento es cuando entonces yo me preocupo como proceso de gestión de liberaciones para empezar la implementación. La implementación va a consistir en construcción, pruebas e implementación. Entonces veamos cómo aquí nos dice que el proceso de cambios, después de analizarlo, autoriza. ¿Autoriza qué? Primero la construcción, después va a autorizar las pruebas y después va a autorizar la implementación.
Entonces, coordinamos la construcción y las pruebas ya una vez que están autorizadas, autorizamos la implementación del cambio y coordinamos la implementación del cambio, es decir, Cambios se queda como un facilitador del equipo de implementación, ¿ok? Cambios está atento a cuáles son las necesidades del equipo de implementación en temas administrativos, en temas financieros, necesitamos comprar, no necesitamos comprar, bueno, todo ese tipo de temas, el proceso de cambios lo revisa. Recuerden la evaluación, ¿qué es lo que vemos en la evaluación? Vemos aspectos técnicos, aspectos de impacto organizacional y aspectos financieros. Evidentemente, pues todos quisiéramos implementar los cambios así como nos los piden, ¿no? La gran mayoría de las veces no proceden los cambios, ¿por qué? Porque no hay probablemente presupuesto para hacer ese cambio. Entonces, ahí también se ven todo el tema de los presupuestos. Oye, ¿el equipo especializado en las implementaciones se tiene que preocupar por presupuestos? Por supuesto que no. Ellos justamente por eso están en el rol de liberaciones. Entonces, están trabajando de manera constante con toda esta perspectiva de autorización, el equipo de cambios, y una vez que tiene todo bien definido, se autoriza para pasar al resto, ¿no? Entonces, veamos cómo se construye, cómo se prueba, después cómo se implementa, y estamos apoyando al proceso de liberaciones, perdón, a coordinar la implementación del cambio. Una vez que se implementa, pues bueno, se registra el cambio y se cierra, ¿no? Veamos del lado izquierdo cuáles son los roles o cuántos roles deberían estar involucrados, ¿no? Desde un Change Initiator, ¿no? Se le llama el iniciador del cambio, el proceso de gestión de cambios o el administrador de cambios, ¿no? Una autoridad de cambios, ¿sí? Entonces, hay varios roles que van interactuando para cada una de las actividades. Entonces, ¿qué es importante considerar? Que, bueno, las actividades asignadas al rol de administrador de cambios pueden ser llevadas a cabo, por ejemplo, un gestor de cambios, ¿no? O una autoridad de cambios o el dueño del proceso de gestión de cambios, dependiendo del contexto y dependiendo del tipo de cambio, ¿no? Aquí estamos metiendo cambio normal. Recuerden que las categorías en cambios son diferentes a las categorías en incidentes, en requerimientos, en problemas, ¿no? En las categorías de incidentes, requerimientos, problemas, ¿no? Que es un tema más de la fase de operación, pues bueno, lo que vemos ahí es, hay que categorizar por servicio, categoría, tipo, elemento, ¿no? Y entonces podríamos llegar desde un servicio de conectividad hasta que fue un roteador, ¿no? En la parte de cambios, las categorías van más bien entre cambio normal, cambio estándar, cambio urgente, ¿sí? Cambio mayor pudiera ser o significativo. Entonces vamos creando las categorías de cambios dependiendo cómo vamos madurando nuestro proceso, ¿no? Entonces este es un ejemplo típico de un cambio normal y pudiera variar o pudiera haber ciertas variaciones sobre los otros tipos de cambios. Sin embargo, pues esta es la principal guía, ¿no? Veamos del lado derecho cómo está la actualización de la información en la base de datos de configuraciones, ¿no? En el Configuration Management System. Entonces, todo lo relacionado con cambios, comentábamos que lo ideal es que tengamos el tema de configuraciones. Si bien no está en su máxima expresión la parte de configuraciones en sus organizaciones, que esto me ha tocado mucho, no importa, al final del día lo que tendríamos que estar haciendo es tener un control específico de los CIs. ¿Qué proceso se encarga de controlar CIs? Pues bueno, configuraciones. Para coordinar necesitamos control, entonces es muy importante que tratemos de interactuar entre estos dos procesos y si no hay nada del otro proceso, pues bueno, tratemos de empezar a generar algún tipo de base de datos de configuraciones, de CMDB, ¿para qué? Para que esto empiece, pues bueno, a moverse y empiece a funcionar, ¿no? Entonces, si dijéramos, oye, ¿en qué momento yo puedo decir que este es el ciclo de vida de un cambio? ¿Cuál es el ciclo de vida de un cambio? Es lo que justamente estamos viendo en nuestra pantalla, ¿no? Desde la creación hasta el registro, la revisión y el cierre, ¿no? Recordemos que para la revisión inclusive existe un procedimiento formal que se llama el Post-Implementation Review, ¿no? O la revisión post-implementación. Entonces esta perspectiva, pues bueno, es un tema muy importante que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque el proceso que dice si se implementó bien o no es cambios. Oye, ¿por qué cambios? Bueno, pues porque si fuera liberaciones tendríamos un conflicto fuerte de interés, ¿no? Liberaciones no puede recibir, analizar, evaluar el cambio, él mismo lo construye, él mismo lo prueba, él mismo lo implementa y él mismo dice que lo hizo bien. Entonces ahí tendríamos mucho conflicto de interés, ¿no? Entonces ahí hay que revisar justamente, pues bueno, cuáles son los roles y cuáles son los procesos. La gran mayoría de las organizaciones empiezan por cambios y yo diría por un error inclusive conceptual, inician por cambios y se olvidan de liberaciones. Y la realidad es que es bien importante el que identifiquemos. Yo no puedo
juntar la liberación con el cambio. ¿Por qué? Porque tenemos un conflicto fuerte de intereses, ¿no? Hay procesos que se llevan muy bien cuando se llevan de manera conjunta. Les explicaba, les comentaba hace unos instantes del proceso de cambios versus el proceso de configuraciones, pero cuando vemos cambios y liberaciones y lo hago yo de manera conjunta, pues hay un fuerte conflicto de interés, ¿no? Entonces sí tenemos que considerar todo este tipo de temas, ¿no? Entonces por eso tenemos una nota, ¿no? Las actividades para planear, crear e implementar liberaciones son parte del proceso de gestión de liberaciones e implementaciones, ¿no? El proceso formalmente se llama Release and Deployment Management. Ahí hay dos etapas de planeación, desde la planeación de la liberación y la planeación de la implementación. Son dos temas muy importantes que tienen que ver el proceso de Release and Deployment Management. Entonces, este es el ciclo de vida del servicio y esto es lo que deberíamos estar enfocándonos. Entonces, primero hay que adaptar, ¿no? Oye, ¿y cómo adapto? Bueno, a ver, ¿cómo creo un RFC en mi compañía? Ah, pues mira, vamos a generar un formato. ¿Qué formato? No, pues que me lo den a la mejor práctica. No, la realidad es que la mejor práctica no va a tener un formato para tu compañía. Tendrá algún ejemplo, pero hasta ahí no es un ejemplo. Entonces hay que adaptar el formato de RFC. Hay que adaptar el cómo lo voy a registrar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una herramienta, pues bueno, en la herramienta, en mi módulo de cambios, justamente ahí puedo registrar. Oye, ¿cómo vamos a revisar los RFCs en mi compañía? Bueno, todo este cómo, toda la parte procedural, esa es justamente la adaptación del proceso que tenemos que hacer. Recuerden que la mejor práctica nos dice el qué hay que hacer, que lo tenemos en pantalla. Eso es lo que hay que hacer para cada cambio. Lo que no nos dice la mejor práctica es el cómo. Y el cómo viene en la parte procedural, ¿ok? Entonces tenemos que trabajar muy de la mano, ¿no? Para definir estos cómo y estos cómo ya consiste en la adaptación, ¿sí? Para después y ahora sí, con este cómo que está adaptado a mi contexto organizacional, pues puedo pasar a la adopción. Es más fácil que la gente adopte un proceso cuando le es familiar a cuando llegas y le dices, pues en muy alto nivel esto es lo que tienes que hacer. La primera pregunta que nos van a hacer es ¿y cómo? ¿No? Entonces, si no está este cómo, es muy difícil que tengamos como tal la adopción. ¿Qué es importante entonces, pasando a la siguiente lámina? Pues cuáles son las interfaces, ¿no? Con otros procesos. Y entonces hemos estado hablando mucho de temas de cambios, temas de liberaciones, temas de configuraciones, ¿no? Entonces aquí vemos algunas interfaces entre cambios, activos de servicio y configuraciones. ¿Qué es importante aquí? Entonces, por ejemplo, en cambios hay que levantar y registrar la solicitud de cambio. ¿Sí? En la parte de gestión de activos de servicio y de configuraciones, toda la parte de Service Asset and Configuration Management, que es el proceso de configuraciones, hay que, pues, inclusive ver reportes y auditorías, ¿no? De cuántas solicitudes de cambio tuvimos, etcétera. Al mismo tiempo, apoyarnos en la base de datos, ¿no? El sistema de gestión de configuración, en la CMS. Después, una vez que levantamos y registramos la solicitud de cambio, hay que evaluar el cambio, como comentábamos, esa era la siguiente actividad. Y para evaluar el cambio, imagínense, si yo tengo una CMDB, una CMS, pues evidentemente podemos identificar los elementos afectados de una manera más puntual, más precisa. ¿No? Imagínense que yo tengo un modelo lógico, que tengo un CI, ese CI es el que se va a modificar y gracias al modelo lógico sé cuántos CIs adicionales están conectados o cuántos servicios dependen de este CI que yo voy a cambiar. Entonces, evidentemente, la evaluación del cambio es muchísimo más sencilla. Recuerden, ¿no? Entonces, vemos en la evaluación del cambio los aspectos técnicos, los aspectos de negocio, los aspectos financieros para hacer este cambio. Y si todo esto es viable, recuerden que normalmente, pues bueno, lo llevamos, pudiera ser a un Change Advisory Board, ¿no? A un consejo de administración de cambios o algún otro consejo, o inclusive sin pasar a un consejo, hacemos una evaluación, pudiera ser en estos advisory boards o en estos consejos, llevar inclusive a la parte afectada, al cliente, a los usuarios. Y una vez que tenemos todas las autorizaciones, todas las visiones de los diferentes stakeholders, pues pasamos a la autorización, ¿no? La autorización consiste en autorizar o rechazar el cambio. Es muy viable o es muy factible más bien el que pudiera rechazarse el cambio. Si se rechaza, ¿qué pasa? Ah, ok, actualizo mis registros y cierro el cambio. Ok, una vez que cerramos el cambio, mandamos una explicación al rol de iniciador del cambio de por qué su cambio no procede. ¿Sí? Y probablemente pues tengamos ahí un mecanismo de si quieren rebatir esa decisión, pues cómo lo van a hacer, ¿no? Una vez que tenemos esta parte o pasamos esta perspectiva, vamos a autorizar y rechazar el cambio. Entonces se actualizan los registros y procedemos a coordinar la implementación del cambio. Veamos que aquí entra un proceso, que es el ver todos los temas de liberar e implementar los CIs nuevos o modificados. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sea implementar un nuevo CI o ya sea modificar un nuevo CI, tendríamos que estar coordinando
esa liberación. Justamente aquí en este cuadro es donde entra el proceso de liberaciones. Entonces, como podemos ver, liberaciones solamente entra en una parte. Digo solamente porque estamos enfocados en el proceso de cambio. Si yo hiciéramos un zoom a esta casilla, la realidad es que el proceso de liberaciones hace muchas cosas, ¿no? Todos ustedes, todas aquellas personas que nos estén escuchando y que tengan áreas, por ejemplo, de desarrollo de software, bueno, o sea, se dan cuenta de nada más en la parte de testing, todas las pruebas que tenemos que hacer para autorizar un cambio a una aplicación, ¿no? Entonces, es muchísimo lo que hay que hacer. Pero si lo vemos representando en cómo estaríamos interactuando, liberaciones entraría en esta caja. Esta caja, entonces, ¿qué es lo que hace? Construye, es decir, desarrolla o compra o adquiere lo que tenga que hacer. Ya una vez que está todo el equipo instalado, procedemos a construir pues, la aplicación, el sistema operativo, la configuración. Y después de que hacemos ya todo este tipo de temas o el desarrollo de la aplicación, pasamos a la parte de pruebas. Una vez que terminamos las pruebas, procedemos entonces a la liberación. ¿Qué hacemos con la perspectiva de configuraciones o en qué nos ayuda? Nos ayuda a capturar estos famosos baselines o líneas base, ¿no? De ambientes y operaciones. Es decir, recuerden que una línea base es como llegar y tomar una fotografía de una parte de la infraestructura en un punto específico del tiempo, ¿no? Entonces, a ver, el día de hoy, esta infraestructura donde yo voy a hacer el cambio en este CI se encuentra de esta forma. ¿Qué es lo que hago? Le saco una fotografía. El día de mañana vuelvo a sacar otra fotografía y entonces generé una línea base de ayer versus ahora. Entonces, gracias a estas líneas base y a la comparación, yo puedo identificar cuáles son las diferencias y entonces cuántos CI se modificaron y por lo tanto, cuántos cambios debimos haber tenido coordinados de un día para otro, ¿no? Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias al proceso de configuraciones y a las líneas base podríamos saber cuántos elementos en nuestra infraestructura se modificaron y después hacer un comparativo de esas modificaciones, cuántos pasaron formalmente por el proceso de cambios. Que muchas veces ahí nos damos cuenta de que no pasan esos cambios por el proceso de cambios, ¿no? Empíricamente hablando, el 70% de los incidentes de las organizaciones son originados por cambios mal implementados. No tiene mucho sentido en la parte de si ahorita está funcionando un servicio, ¿por qué de repente ya no funciona? Bueno, algo cambió. Normalmente algo cambió en un CI y ese normalmente pues, puede implicar que hubo alguna modificación con intervención humana o con intervención de algún script o algo por el estilo, y al final del día pues fue un cambio que no pasó por todo el proceso, ¿no? Entonces veamos aquí cómo estamos interactuando tres procesos para poder llevar a cabo la actividad, yo diría, más crítica de cambios, que consiste en coordinar la implementación. Entonces aquí se involucra el proceso de configuraciones, el proceso de liberaciones y el proceso de cambios. Veamos cómo una vez que liberaciones dice yo ya terminé de implementar, entonces pasamos a la revisión del cambio. ¿Quién hace la revisión del cambio? Como comentamos, o sea, la realidad es que la revisión formal, ya para formalizar el cierre del cambio, no la hace liberaciones. Liberaciones hace sus revisiones y sus pruebas para saber que quedó bien, ¿no? Pero son pruebas, digamos, técnicas. Ya una vez que definimos todo este tema, nos aseguramos como equipo de liberaciones que quedó bien, le aviso a cambios y cambios llega entonces con la revisión del cambio, ¿no? Hay un documento que estrictamente hablando se genera desde la fase de diseño que se llama Service Acceptance Criteria, ¿no? Los criterios de aceptación del servicio. Y entonces, si yo estoy pasando ya formalmente por todas las fases del ciclo de vida, debería tener este documento, ¿no? El cual nos hace validar que efectivamente se implementó el cambio cuando cumplí con todos los criterios de aceptación. Y estos criterios de aceptación pudiera ser desde se capacitó al usuario, ¿no? En este cambio, para evitar el que hagamos cambios y los usuarios que utilizan el nuevo servicio sepan cómo utilizarlo. Se capacitó al área del Service Desk, por ejemplo, ¿no? Esto es muy común que se hagan implementaciones de cambios y el Service Desk sea la última área en enterarse de que se hizo una modificación y el lunes que hay fallas, porque hicieron la liberación del nuevo servicio el fin de semana, pues el Service Desk no sabe ni qué contestar, ¿no? Entonces veamos cómo el tema de cambios y liberaciones tiene que ver con temas tanto técnicos como no técnicos, que eso pudiera hacer que la gente esté capacitada, que el cambio real lo formalice, el cierre, el usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la revisión de cambios se hace a través de un procedimiento formal que se llama el Post-Implementation Review o la revisión post-implementación, y ahí es donde se auditan, ¿no? Probablemente los elementos de CI para ver, a ver, me comentaste que ibas a cambiar 4 CIs. Voy a la CMDB y veo que efectivamente esos 4 CI se cambiaron bajo los parámetros que me habían dicho que se iban a cambiar. Ni más ni menos, ¿no? Con esto evitamos justamente el que, bueno, si yo soy administrador de un servidor, yo hago el cambio, yo tomo las decisiones y cambio lo que quiero cambiar porque yo tengo el password. No, a ver,
tú no puedes cambiar las cosas aunque tú tengas el password. Si tú tienes el password, significa que tú eres el mecanismo para hacer los cambios. Esos cambios deberán seguir lineamientos organizacionales. Y esos lineamientos organizacionales no los defines tú como administrador del servidor, tú como administrador de la base de datos. No, eso es actuar con base en silos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí y asegurarnos es justamente de que se auditen estos elementos. ¿Para qué? Para evitar estos feudos, ¿no? Que normalmente son, yo soy el administrador del servidor y yo hice el cambio porque yo soy el experto. Y no le explico a nadie. No, no, no. A ver, si hiciste un cambio, ese cambio tiene razón de ser de negocio. Y esa razón de ser de negocio debe seguir estos criterios. Y estos criterios no los pones tú como administrador de los servidores, sino lo pone el proceso de cambios. ¿Ok? Una vez que validamos o que el Post-Implementation Review terminó, se cierra el cambio. ¿Ok? Si el PIR no da un resultado satisfactorio, estrictamente hablando, el cambio debería seguir abierto y tendríamos que asegurarnos que el equipo de liberaciones cierre bien el cambio o termine bien sus actividades antes de poder cerrar el cambio. Una vez que esto sucede, pues bueno, se procede a cerrar el cambio y se revisa los registros actualizados. Es decir, yo puedo poner ya como tal en los atributos de un CI que el cambio se ejecutó tal día, tal hora, en tal fecha. De tal forma que, recuerdan, hay una parte que se llama estados de los CIs, en los cuales pues, yo pudiera tener ya como tal información muy valiosa, ¿no? Es decir, este CI, ¿cuántos cambios tuvo al año? ¿No? De esos, cuántos fueron exitosos, cuántos no fueron exitosos. Eso me lo puede dar configuraciones sin ningún problema. Entonces, por eso es muy importante que tengamos estas ligas, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que adaptar? Tenemos que adaptar todo el ciclo de vida de nuestro cambio, que es la parte superior que vemos en pantalla. Una vez que adaptamos todo este tipo de temas, tenemos que asegurarnos de que el proceso de liberaciones haga su trabajo, ¿sí? Y una vez que tenemos este entendimiento, entonces ahora sí procedemos a explicarle a todos y cada uno de los involucrados cómo funciona el proceso de cambios, cómo funciona el proceso de liberaciones y el de configuraciones en nuestra organización. De esta forma va a ser mucho más fácil que la gente como tal empiece a adaptar y hacer suyo, adoptar como tal el cambio. ¿Qué es importante? Medir el desempeño, ¿no? Recuerden que todo aquello que no se mide es como si no existiera. Y en la parte de procesos, la mejor práctica lo que nos dice es, bueno, deberíamos estar midiendo con varios factores críticos de éxito el cambio. Recuerden, un factor crítico de éxito es todo aquello que cuando se cumple significa que en este caso el proceso está funcionando de manera adecuada. ¿Qué yo busco en la parte de cambios? Si vemos la parte de la definición del CCF, oye, a ver, pues yo voy a decir que mi proceso de cambio está funcionando bien cuando respondemos a las solicitudes de cambios por parte del negocio de TI, ¿no? Y al mismo tiempo estamos alineando los servicios con las necesidades del negocio, maximizando el valor. Vean nada más esa declaración por sí sola. Oye, pues hay que demostrar que maximizamos el valor, nos apegamos al negocio. Oye, pues suena muy bonito, ¿no? Muy romántica está la frase. Está perfecto. ¿Y cómo vamos a demostrar que estamos realmente maximizando el valor? La mejor práctica entonces nos dice, bueno, hay que definir KPIs, un conjunto de KPIs para medir un CSF, ¿ok? El proceso debería tener varios CSFs. Uno de esos CSFs lo estamos viendo aquí. Ahora hay que ver cómo a través de varios KPIs medimos un CSF. Y entonces, oye, ¿cómo puedes demostrar todo esto que dices aquí? Alinear los servicios, maximizar el valor. Ah, bueno, pues en este caso vamos a poner 6 KPIs. El primer KPI, vamos a medir el incremento en porcentaje de cambios que alcancen los requerimientos acordados con el cliente. Y estos requerimientos van a estar enfocados en calidad, costo y tiempo. El segundo KPI va a ser incrementar la exactitud de las predicciones de tiempo, considerando calidad, costo y en este caso riesgo, recursos e impacto comercial. El tercer KPI, incrementar las puntuaciones de las encuestas de satisfacción. El cuarto iría enfocado en tiempo promedio para implementar y alcanzar los objetivos del SLA. Y en este caso, evidentemente, pues nos va a preocupar mucho la urgencia, prioridad del cambio con la cual se está tratando. 5 es pues hacer una reducción en el backlog de los requerimientos de cambios, ¿no? Esta parte, pues bueno, va a ser un tema muy importante. 6, los beneficios del cambio van a estar expresados como valor de las mejoras hechas, más los impactos negativos que se hayan como tal prevenido o que se hayan eliminado por completo, ¿sí? En este caso, pues lo que trataríamos de ver es que esto pues, tiene un beneficio directo hacia costos. Entonces veamos cómo toda esta declaración que pudiera sonar, les comentaba, pues muy como que ideal pero inalcanzable de alinearnos al negocio, los servicios, maximizar el valor, lo empezamos a tangibilizar. Esa parte es bien importante. Recuerden que después del CSF la mejor práctica nos dice un CSF se mide con varios KPIs. Un KPI se mide con varias métricas. Por ejemplo, si revisamos el primer KPI es calidad, costo y tiempo. Bueno, hay que descomponer varias métricas para medir qué es calidad, para medir qué es costo y para medir qué es tiempo. El conjunto de métricas nos va a decir
cómo medir un KPI. El conjunto de KPIs nos va a decir cómo medir un CSF. Y de esta forma podemos empezar a tener trazabilidad, ¿ok? Sobre los temas que nos preocupan y que van muy enfocados en la perspectiva como tal del demostrar que el proceso está funcionando. Entonces es bien importante. Cuando hablamos de esta parte de adopción, yo no puedo lograr que mi equipo de trabajo adopte un proceso cuando el equipo de trabajo no ve beneficios. Cambios es un proceso muy susceptible a que se perciba como burocracia, porque decimos ya nada se mueve si no pasa por cambios. Y si no somos lo suficientemente ágiles, metemos temas específicos en la implementación y demostramos que el seguir cambios le da beneficios a la organización y a todo el equipo, entonces la gente no va a adoptar como tal el proceso para su trabajo. ¿Sí? Para su equipo para su trabajo día a día, sus actividades continuas. Entonces es bien importante en este sentido que manejemos los temas de una manera adecuada. ¿Ok? Entonces, esta perspectiva y lo que es importante es que visualicemos que en los temas de CSFs, KPIs, lo que les recomiendo es la estructura y la metodología la vean en el libro de mejora continua. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la última o abordar la última pregunta de por dónde iniciar. Recordemos que cada uno de los procesos es muy importante que se lleven a cabo a través de la implementación se lleva a cabo considerando tres perspectivas, ¿no? Decíamos por ahí adaptar, adoptar e implementar. Un proyecto de implementación como tal debe considerar el cómo vamos a adaptar el proceso, cómo lo vamos a adoptar, y esta parte de adaptar el proceso tiene que ver con el lado izquierdo inferior, que vemos procesos, cómo lo vamos a adoptar y tiene que ver mucho con las personas, y el otro lado es el proyecto de implementación debe considerar también la tecnología, ¿sí? Hemos estado en organizaciones los cuales registran alrededor de, se ha visto implementaciones alrededor de 30,000 cambios al mes, ¿no? Eso que implica más de 1,000 cambios diarios. Es una eficiencia, la verdad es que brutal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, a través de diferentes años han ido madurando estas compañías su proceso de cambios y ya registran hasta un movimiento de una impresora de un lugar a otro, que es algo muy común, ya se registra como un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron el beneficio, empezaron obviamente por infraestructura muy robusta y después ya fueron abriendo su alcance hasta llegar a, pues ya tenemos pudieran ser 20,000, 30,000 CIs dados de alta en la CMDB y ante cada modificación ese CI hay que documentar, ¿no? Entonces, el proyecto de implementación tiene que ver mucho con el cómo yo voy a llevar esta parte del control de cambios, ¿no? ¿Cómo voy a coordinar los cambios? ¿Cómo voy a tener mi tracking? ¿Cómo voy a conectar este ciclo de vida del servicio, por ejemplo, con una CMDB? Pues evidentemente necesitamos tecnología, ¿no? Aquí es donde, bueno, pues sí, hemos visto los beneficios de las herramientas. La realidad es que nosotros entramos bajo la premisa, ¿no? Somos agnósticos de herramienta y nosotros metemos mejor práctica, pero reconocemos que si no hay una parte habilitadora, ¿no? Tecnología como pudiera ser la parte de los módulos de Manage Engine, el de cambios, el de liberaciones, el de configuraciones, pues definitivamente sería bastante complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es bien importante? Ustedes siempre consideren la implementación en su proyecto de implementación de mejores prácticas, las personas, los procesos y la tecnología. Los procesos vienen en los libros de ITIL, las personas lo tienen adentro como recurso, como headcount, ¿no? Personas y como capability, no hay una traducción tal cual de capability, pero es como si fueran sus activos, ¿no? Sus activos importantes, todo el conocimiento, toda la experiencia de esas personas es muy importante. Y por el otro lado tenemos la tecnología. Oye, bien, si quieres registrar, ya no vayamos a 1,000 cambios diarios, si quieres registrar 50 cambios diarios, ¿no? Que ya sería una muy buena meta. ¿Cómo le vas a hacer todo este tracking y cómo vas a estar interactuando y viendo en un CI en dónde está implementado? Entonces, por eso es muy importante seguir, ¿no? Una metodología de adopción de procesos que tiene que ver con procesos, tecnología y personas. Primer punto es, validen dónde están. No hay temas de assessment, hay self-assessment de ITIL. Tuve la fortuna de estar como uno de los autores del Self-Assessment de ITIL, pueden buscar en la página de Axelos, Self-Assessment de ITIL, y ahí ven una parte, por ejemplo, hay dos versiones, una corta, que es gratuita, y una larga, ¿no? Que tienen, ahí sí, se tiene que comprar el acceso a un servicio, pero ustedes métanse, vean la corta, la versión corta, y hagan un assessment de su proceso de cambios.
¿no? Vean en su tecnología cómo están y vean qué persona lo están llevando. Esto les va a contestar la pregunta dónde estamos. Después digan dónde quieren estar. Bueno, qué aspectos de esas preguntas queremos mejorar. Con base en eso hacemos nuestro proyecto de implementación y la implementación tiene que ir generando ganancias rápidas. Si esperamos que lograr estas ganancias rápidas en 6 meses no va a funcionar. Tenemos que ir capitalizando rápidamente. Y en cómo llegamos, pues ahí hagan su plan de proyecto, ¿no? Primero hay que tener procesos de alto nivel, planear la implementación, definir el equipo de proyecto, después pasar a su nivel detallado de procesos, configurar la herramienta, capacitar ya todo el personal de cómo está montado el proceso en la herramienta, y después pues ya nada más hacemos la evaluación de avances, plan de mejora continua y validar, ¿no? Y ahí es donde nos preguntamos si llegamos a donde queríamos llegar. Entonces, esta es la perspectiva y esta es la metodología para la adopción de cualquier tipo de procesos de IT Service Management, en este caso el proceso de cambios, ¿sí? Entonces, quisiera pasar en este momento a la parte de que vean con Andrés, que nos va a estar platicando el tema de cómo habilitar todo lo que yo les he dicho en una conceptualización teórica ya en la parte práctica. Y al final, pues bueno, recuerden ir mandando sus preguntas, pueden ir enviando sus preguntas a través del foro y con mucho gusto al final regresamos y trataremos de contestar el mayor número de preguntas que tengamos. Entonces, voy a pasar como tal el control a Andrés para que les pueda mostrar él, pues bueno, la parte de cómo habilitar y cómo hacer realidad este tema teórico, ¿no? Andrés. Muchas gracias, Mauricio. En este momento estoy pasando mi pantalla. Vamos a ver cómo vamos a transmitir toda esa parte teórica que Mauricio nos ha explicado en toda en esta primera sección, donde hemos visto cosas muy importantes. Hemos visto los diagramas del ciclo de vida, de flujo, hemos visto varios conceptos de roles, de etapas, y vamos a entender cómo transformar toda esta teoría dentro de una herramienta que me permita llevar a cabo todos esos diseños y obtener el resultado final. El punto más importante, medir el desempeño, obtener esos KPIs que estábamos hablando, para empezar a conocer cómo está funcionando y cuáles son las métricas que estoy obteniendo dentro de mi organización en el área de ITSM específicamente. Lo que estamos viendo en pantalla es Service Desk Plus, la herramienta de ITSM de Manage Engine, en la versión Enterprise, que es la versión full, la versión completa que tiene los 4 módulos de ITIL: Incident, Problem, Change Management y la CMDB, ¿sí? Dentro de esta versión, lo que vamos a poder encontrar, vamos a ir rápidamente por la sección de administración para que ustedes se familiaricen con todo lo que es la facilidad de configurar o adaptar mis procesos que ya están diseñados, o incluso ayudarme a diseñar en el caso de que yo no los tenga. En este caso en particular vamos a ir a la gestión de problemas y cambios, como lo estamos viendo en la sección de la administración, y nos vamos a encontrar con distintos ítems. Me menciona tipos de cambio, motivos de los cambios, me menciona los roles. Fíjense en cómo toda la teoría que acabamos de observar anteriormente ahora ya está plasmada en una herramienta que me ayuda a configurar distintos parámetros, ¿sí? ¿Por dónde vamos a empezar? La idea sería empezar por digamos, el consolidador que me deja manejar todo el ciclo de vida. ¿Cuál sería este? Lo que tengo acá es el flujo de trabajo de los cambios. Habíamos hablado que hay distintos tipos de cambios. Mauricio mencionó ejemplos, por ejemplo, desde de mover una impresora de un lugar a otro, el lanzamiento de la nueva versión de un software que se desarrolla internamente, la adquisición de un servidor. Es decir, vamos a ver desde distintos ambientes, no solo en hardware o software, incluso en movimientos distintos. En este ejemplo, yo tengo acá un RFC, que sería un Request for Change, de un cambio de hardware, por ejemplo. Y yo podría tener distintos tipos de templates con distintas etapas y estados que se adapten en cada uno de ellos. Cuando ingreso a configurar el flujo, lo que voy a hacer es empezar a darle la lógica de lo que estábamos hablando en la primera parte. ¿Cuál es esa lógica que le vamos a dar? Los estados en los cuales va a pasar cada una de estas etapas. Observamos que tengo la etapa de la creación, una etapa de planeamiento, aprobación, implementación. Estas son las etapas que vienen por defecto, las mismas que estaba mencionando Mauricio cuando hablaba de la razón de ser, de todo el ciclo de vida: registrar, evaluar, controlar, analizar. Transformado en un workflow, digamos, el resultado serían definir estas etapas. Dentro de cada una de esas etapas, lo que vamos a ver son estados. ¿Qué pasa si acepto esta etapa? ¿Qué pasa si la rechazo?
puedo tener incluso más estados. Y voy definiendo, una vez que yo realice la acción de aceptar, a quién voy a notificar. Y observamos que hay roles, no existen personas, sino roles, que quiere decir personas que cumplen esa funcionalidad. Hablábamos de un manager del cambio, de un dueño del cambio, de un solicitante del cambio. Y el punto más importante que yo voy a definir también es a dónde voy a continuar una vez que yo realice esta acción. Con eso lo que estoy diciéndoles paso a paso, cómo este cambio tiene que seguir el camino, su ciclo de vida específicamente. Vemos en este caso que yo edito el campo aceptar, que quiere decir cuando la creación se acepta, vamos a notificar a estas dos personas que se encuentran acá, al manager y al solicitante, y el siguiente paso va a ser ir a la etapa de planeamiento dentro de lo que es, digamos, sus correspondientes estados también van a existir, es decir, yo puedo elegir un estado o puedo elegir la etapa completa. Con esto le voy dando la lógica, pero previamente yo debo tener las etapas y los estados, ¿sí? Vemos acá la creación, el planeamiento, la aprobación, la implementación, que son etapas más comunes. Y dentro de cada una de ellas yo voy editando, poniendo mis propios estados, añadiendo más estados, qué tipo de acción se realiza, se acepta, se rechaza, se pide información, se está en espera y a qué personas voy a notificar, ¿sí? Esta es la forma en la que yo adapto mis procesos, adapto mi organización al módulo de cómo voy a convertir esto en, digamos, en la ejecución al 100% de lo que yo tengo que realizar. Yo siempre menciono algo muy importante, que es que la empresa no tiene que adaptarse a un software para resolver sus problemas o ejecutar los procesos internos, sino más bien la herramienta debe adaptarse a mis procesos. Es que yo ya tengo mis procesos maduros, yo ya los tengo diseñados y consensuados con las distintas áreas, yo debo plasmar esos procesos dentro de una herramienta. De ahí la posibilidad y la flexibilidad que una herramienta me brinde estas opciones de configuración. Vemos también la configuración de los roles, distintas personas que cumplan un rol específico dentro de la herramienta, el manager, el owner, el requester, un implementador, un line manager, un revisor, ¿sí? Es decir, van a existir distintos tipos de opciones. Cada una de estas, si ustedes se fijan, son las métricas que hablábamos antes. Fíjense acá, aparece riesgos, por ejemplo. ¿Qué riesgos puedo tener? Alto, medio, bajo, medio. Aparecen incluso los tipos de cambios, si son menores, significantes, estándar. Aquí aparece un concepto muy importante. Si los cambios son estándar, los cambios generalmente vienen preaprobados, ¿sí? Es decir, no tienen un manejo de aprobación. Esto lo dice ITIL. Y fíjense en lo que hace la herramienta, adaptar la teoría a lo que dicen los libros directamente para facilitar el proceso. Es decir, toda esta parte de configuración es altamente parametrizable y ustedes la van a adaptar conforme se mencione. Un punto muy importante, el comité de aprobación, el comité asesor de cambios. Esto es algo muy importante, ya que dentro del comité no solamente van a existir personas técnicas, es decir, todo lo que veíamos anteriormente en los roles, como el manager, el owner, el revisor y demás, generalmente son personas técnicas que operan la herramienta y que hacen que estos RFCs sigan por un workflow o sigan por los templates que estamos viendo. Pero en el caso del comité, el comité no necesariamente sus miembros son técnicos. Puedo tener miembros que sean, por ejemplo, el gerente de finanzas, que es la persona que me va a decir, ok, este cambio de la compra de un nuevo servidor para reemplazar el mail server está de acuerdo en base al plan de implementación, en base al plan de retirada, en base a los presupuestos, y esto va a costar $50,000. Yo, como gerente financiero, doy mi recomendación para que esto se ejecute y se lleve a la siguiente etapa. Esa acción es la que realiza el Comité Asesor de Cambios o el CAP, como se menciona. Generalmente se suele malentender el criterio del CAP y se piensa que el CAP es el que aprueba cada una de las etapas y las fases dentro de un workflow, y no es así. El CAP lo que hace es recomendar o rechazar que un cambio se ejecute o se lleve a la siguiente etapa o no. Por eso, a un gerente de finanzas yo no lo voy a tener como técnico dentro de la herramienta. De ahí la importancia de que el CAP es populado tanto por técnicos como por usuarios finales. Entonces, con esta parte teórica lo que vamos a entrar
ya directamente es verlo funcionando, ¿sí? Yo podría venir y crear un nuevo RFC desde cero y vamos a ver las métricas que configuramos antes. Vamos a ver quién es el owner, quién es el manager, qué impacto tiene este cambio. Fíjese en que cada uno de los valores que me muestra son los valores que yo preconfiguré en la sección de la administración. ¿Qué tipo de cambio es? Si tiene un flujo, ¿sí? Es decir, si yo configuré flujo, habíamos dicho que tenía un flujo para hardware, perfecto, ingreso dentro de ese flujo. Me dice qué elementos, y fíjense en cómo empieza a aparecer dos puntos importantes. ¿Qué servicios están afectados y qué activos están afectados con este cambio? Con la finalidad de empezar a controlar lo que Mauricio decía. Este activo tuvo 15 cambios vinculados en los últimos 6 meses. ¿Por qué se están haciendo tantos cambios? ¿O está correcto que se haga toda esa cantidad de cambios? ¿Cómo mido? ¿Cómo visualizo? Por lo tanto, yo podría venir y decir acá, compra de un servidor, por ejemplo, ¿sí? Lo vamos a dar de alta y lo que vamos a hacer es reemplazar el activo anterior. Yo tengo acá un servidor, lo voy a elegir y lo voy a vincular en este momento, ¿sí? No voy a completar todos los campos, sino solamente aquellos que están marcados con asterisco como campos obligatorios, ¿sí? Vamos a dejarlo por defecto. Fíjense que con estos solo, digamos, datos iniciales, yo ya puedo dar de alta un nuevo cambio. Pero el punto más importante, más allá de empezar a ver el, digamos, el ciclo de evaluación desde que se solicitó, está en planeamiento, está en aprobación, el punto más importante es el activo que yo tengo acá y en ese momento establecer la relación con lo que es la CMDB, la base de datos de archivos de configuración o de archivos DCI, como se conocen, los configuration items, ¿sí? Yo puedo venir acá y visualizar cuando doy clic en el icono, en el diagrama que aparece acá, y automáticamente me va a mostrar qué relaciones o qué vinculación tiene el cambiar este servidor para conocer lo que se llama el efecto dominó. ¿Qué pasa si yo apago, desconecto, muevo, reemplazo o cualquier acción que realice sobre un activo? ¿Qué se va a ver afectado? Y fíjense acá, dice, este servidor hostea un servicio que se llama Mail Server. Por lo tanto, si yo voy a hacer un cambio sobre esto, debo tener en cuenta que mi servicio de Mail Server se va a degradar, perdón. Vamos a ver que además este servidor está localizado en un data center y que además en ese servidor corre un software. Incluso yo podría, por ejemplo, visualizar algunos otros detalles y tocar el nuevo, digamos, la nueva relación, el nuevo CI y visualizar si hay datos adicionales existentes. Yo puedo ver acá, hay un cambio vinculado a este CI. Esta es digamos, la forma de plasmar el diseño lógico de qué es lo que se ve afectado, ¿sí? De esa manera yo puedo tener una visión mucho más concreta. Visualicemos otro cambio que yo tenía de ejemplo para ir, digamos, cerrando esta idea de cómo plasmar esto. Y fíjense cómo este cambio ya está en una etapa de aprobación, ya está en la etapa en la que se añaden miembros del CAPS para enviar a su recomendación o no. Yo puedo volver hacia atrás y ver el planeamiento, pero como yo ya pasé esta etapa de planeamiento, todas las opciones están en color gris. Eso quiere decir que yo ya no puedo, digamos, cargar más información porque ya estaba en un proceso anterior. Esa es la idea de seguir un template, de seguir un workflow y que los usuarios, digamos, los stakeholders, los involucrados, no toquen y no salgan del paso a paso que tienen que continuar. Yo defino mis workflows y los adapto. En este caso habíamos dicho que hardware RFC era mi workflow. De todas maneras, yo podría venir siendo change manager, es decir, el dueño de este cambio, en cualquier momento venir y decir, no, mira, vamos a pasar nuevamente a la etapa de planeamiento porque esta etapa todavía no ha sido completa y vamos a habilitar para que esto nuevamente tenga datos, ¿sí? Es decir, se vuelva a popular la información. En ese momento podríamos llegar a editar y cambiar, ¿sí? Se puede ver implementación, revisión y cierre. Vemos el último punto para cerrar, la parte de informes es de donde nosotros vamos a obtener todos los KPIs. Hay una cantidad de unos 120, 130 reportes ya predefinidos. Obviamente hablamos de incident management, problem management, pero también change management. Fíjense acá, todos los cambios, cambios pendientes, cambios realizados. Vamos a la CMDB, vamos al inventario. Si tengo hardware, si tengo workstations o si tengo servidores, o quiero ver todos los activos.
ejecuto un reporte, todos los activos clasificados por productos. Existen reportes ya predefinidos. Hablábamos de un estado, está en uso, está en reparación, está en store, está alquilado, está expirado, a quién pertenece, está asociado a una categoría de servicio. Es decir, yo ya tengo reportes prearmados y si no me sirven estos reportes, yo puedo editar y decir, ¿sabes qué? Vamos a agregar todos estos campos, los vamos a ordenar o los vamos a filtrar, vamos a elegir otro gráfico y voy a obtener nuevos resultados. Es decir, la parte de reportes o la parte de la obtención de los KPIs y las métricas, para mí es el 50% de la implementación de la herramienta. El primer 50 obviamente es la herramienta en sí, el diseño de los procesos y cómo estos funcionan en el día a día. Pero hay una segunda parte, otro 50%, que es saber cómo esto está funcionando. Y para eso sirven los reportes, ¿sí? Así que los invito a que puedan ingresar a demo.servicedeskplus, como vemos acá.com, y ustedes van a obtener la herramienta configurada en sus dos versiones, Professional o Enterprise. Recuerden que el módulo que vimos hoy de cambios está presente en la Enterprise. Ustedes se loguean como técnico y pueden rápidamente familiarizarse con la herramienta online preconfigurada con algunos detalles. También pueden descargar la herramienta y evaluarla de forma local en su organización. Vamos a destinar estos últimos minutos que nos quedan para responder las preguntas. Sé que hay varias preguntas que la gente ya fue dejando al inicio y que Mauricio nos va a colaborar para contestar esas primeras preguntas y aquellas adicionales que existan también. Mauricio, ¿me colaboras con las primeras preguntas si ya las tienes revisadas? Claro que sí, Andrés, muchas gracias. Ok, bueno, recibimos varias preguntas, y muchas de ellas o algunas de ellas están relacionadas con el tema de si el webinar está siendo grabado y posteriormente van a poder ingresar a él. De entrada les comento, sí está siendo grabado, el equipo de Manage Engine, pues bueno, les enviará la información correspondiente para que puedan acceder al mismo una vez que esté ya publicado en su canal. ¿No? Otra pregunta que tenemos por aquí, me dicen una inquietud, si bien es cierto, hay que tener separadas las funciones tanto de cambios como de liberaciones, sin embargo, ¿cómo lo realizas si tienes recursos humanos, si tienes pocos recursos humanos, ¿no? Entonces, esta es una gran pregunta. Recordemos que la mejor práctica se puede adaptar a cualquier contexto organizacional, incluyendo a áreas pequeñas o inclusive con poco personal, ¿no? Entonces, aquí lo que se recomienda es uno, revisen toda la parte de conceptualización de matrices RACI. En la matriz RACI es una matriz que nos ayuda a poner roles y responsabilidades. Entonces, poner en blanco y negro qué actividad, de qué proceso está llevando qué rol. ¿Para qué? Para que tengamos la visibilidad de cuáles son esas actividades en las cuales se están delegando en una sola persona una actividad que pudiera generar conflicto de interés. Y sobre esa actividad, ya una vez que la tenemos mapeada en específico, hay que poner un control, ¿no? El control podría ser desde, aquí vamos a pedir más evidencia, ¿no? O sea, yo necesito que me documentes todo lo que hiciste, más que solamente me digas que estuvo bien o mal. Y esa sería una muy buena forma, ¿no? De que podamos tratar de ir disminuyendo. Que es importante mencionar también, muchas empresas empiezan con una sola persona y llevan los dos procesos, y es la forma de iniciar. Y está muy bien, es mucho mejor tenerlos así a no tener nada, ¿no? Entonces, inicien así, lo que sí es que recuerden que hay que ponerlo en un proceso de mejora continua y esta es una de las principales actividades que tendremos que evitar en un futuro, ¿no? Entonces, esa sería la forma. La siguiente está relacionada con, ok, mencionamos a qué se refieren con backlog, y este es un término que de hecho se utiliza mucho en backlog de incidentes, de problemas, de requerimientos, de cambios. El backlog se refiere a, nosotros tenemos o deberíamos tener tiempos de respuesta, ¿no? Tiempos de atención, por ejemplo, de un incidente, de un requerimiento, de un cambio en este caso. Cuando no cumplimos con ese requerimiento, pues bueno, ya tenemos un cambio con cierto incumplimiento porque no se ha tramitado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las organizaciones? Lo pasan a un listado que le llaman backlog. Ese backlog lo que tiene es todos los cambios, en este caso, que no han sido tramitados en tiempo y forma y que tendrían que sacarse o tramitarse lo más pronto posible, ¿no? Entonces, de hecho, muchas empresas miden el backlog de, bueno, que cada vez pues vayan siendo menos, ¿no? Es decir, que fueron cambios que te pidieron y que no has atendido. ¿Sí? Entonces eso se refiere con la parte del backlog. Otra pregunta por aquí, ¿cómo conectar gestión de cambios con gestión estratégica de servicios en la fase de estrategia? Es súper interesante, ¿no? La pregunta. En la parte de estrategia lo que generamos es toda la conceptualización de hacia dónde vamos, ahí se hacen casos de negocio, se ven implicaciones en inversión, y una vez que se autoriza, este caso de negocio se pasa a la fase de diseño.
En la fase de diseño llega el arquitecto de TI y ahí pone temas de disponibilidad del servicio, capacidad, continuidad, seguridad, etcétera, etcétera. Una vez que generan todo esto, el principal entregable que se arma ahí es un Service Design Package, un paquete de diseño del servicio, y ese paquete de diseño del servicio va a ser ejecutado por la fase de transición. Dentro de transición está cambios, entonces el Request for Change debería venir con todas las especificaciones de la fase estratégica y de diseño anexado al RFC a través del paquete de diseño del servicio. Esa es la forma en la cual podemos asegurarnos en que vamos a estar siguiendo las guías como tal estratégicas para hacer toda la parte de la implementación, ¿no? Entonces recuerden que vamos de estrategia a diseño, diseño transición, y luego ya pasamos transición, operación y toda la parte ya de mejora continua del servicio, ¿ok? Hay una pregunta que no quisiera dejar de lado, porque tenemos nada más un minuto, pero tiene que ver con la herramienta para pasársela a Andrés. Al resto de las personas les pediría por favor que me manden nada más la pregunta. Recuerden, mi cuenta de correo es m.corona@bpgurus.com porque no vamos a alcanzar a contestar todas y con mucho gusto las vamos contestando de manera personalizada. Pero quisiera pasar el micrófono a Andrés para la parte de una pregunta que nos dice que si con la versión free para realizar un proyecto piloto, ¿hasta dónde puedo implementar la gestión de cambios? Esa pues es una pregunta para ti, Andrés. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Yo había mencionado que Service Desk Plus, la versión que estábamos viendo el día de hoy, era una versión Enterprise, ¿sí? Es la Full y Till Ready, como se conoce. Service Desk Plus también tiene una versión gratuita, 100% gratuita, pero esa versión solamente incluye el módulo de Incident Management, es decir, el manejo de incidentes. De todas maneras, uno puede descargar el trial, digamos, que tiene el Service Desk en su versión full y usarlo por 30 días sin ninguna limitación en cuanto a funcionalidades. Es decir, todo lo que estamos viendo en pantalla se puede realizar con las versiones trial, más no con la versión free, porque la versión free solo maneja Incident Management, sin costo alguno, ¿sí? Así que eso es muy importante aclarar. De todas maneras, recuerden que en cada uno de sus países ustedes pueden contactarse con aquellos representantes, aquellos partners, digamos, locales, o si quieren de forma directa, Manage Engine también, para poder evaluar, digamos, alguna versión específica o alguna cotización específica referente a lo que ustedes necesiten. Así que les dejo, digamos, esa posibilidad y por eso les mencioné demo.servicedeskplus.com. Ustedes van a poder en 30 minutos familiarizarse con qué alcance tiene Service Desk Plus. ¿Sí? Creo que Perfecto, vamos a Andrés. finalizar, Mauricio. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos ustedes por estar en este webinar con nosotros. Les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima con la siguiente temática. Hasta la próxima. Gracias.